Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona en la persona de nuestro amado Cristo Jesús para servir al Dios del universo. Enseñanza, reflexión y crecimiento. ¡Comenzamos! Tiempo de Luces y Perfecciones. El programa que va los lunes, miércoles y viernes a las 13 horas de Argentina por Radio Ebenezer. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Continuamos con la meditación bíblica. El sufrimiento de Job. Un libro proyectivo. Un libro que nos permite identificar como seres humanos, como seres espirituales y como seres finitos. El libro es una discusión filosófica en el lenguaje altamente poético de los problemas del sufrimiento. Muy temprano la historia comienza a perturbar a los hombres las terribles desigualdades, las injusticias de la vida y de cómo un Dios bueno puede haber hechos un mundo como este, en donde hay tanto sufrimiento, en donde ese mismo sufrimiento recae en aquellos que tal vez ni lo merecen. No comprendemos el problema nosotros, los de ahora, mejor que los de los tiempos de Job. Al final, el sufrimiento es parte de la vida humana y es parte de nuestra existencia. Entramos en la vida sin tener voz ni voto en cuanto a nuestra venida. Abrimos nuestros ojos, miramos alrededor y nos convertimos en un gran signo de interrogación. ¿Y para qué estoy aquí? Y cuando más vivimos y más vemos las desigualdades e injusticias del mundo, más se acelera un interrogante. ¿Cómo podría un Dios bueno hacer un mundo tan difícil como este? Pero aunque no comprendemos el problema, mejor que los tiempos de Job, tenemos mayor razón en resignarnos a esta vida. En el transcurso del tiempo, Dios mismo ha descendido y se ha hecho partícipe de nuestros padecimientos. No es solo el mismo como si Él hubiese hecho un mundo en el cual había de existir el sufrimiento, para luego apartarse diciendo: ustedes se quedan y sufran. La historia de Jesús, a la vez el más justo de los hombres y el que más padeció, es una ilustración de cómo Dios sufre juntamente con su creación, y no deberíamos tener dificultad en creer que todo esto sucede por alguna razón suficiente. Aun cuando ahora no lo podamos comprender, Dios tiene un propósito para tu vida.
Jesús se levantó de entre los muertos, garantizó así una vida futura en la cual todo misterio tendrá solución y toda desigualdad será recompensada. El sufrimiento de Jesús nos permite entender de que hay un Dios que sufre con nosotros, que es empático y que se ha bajado al nivel nuestro para poder participar de nuestras diarias pruebas y luchas, enfermedades, angustias, también en nuestras preocupaciones. Pero al estar en la cruz, el Señor tomó nuestro lugar en el sufrimiento. Por eso, llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Tú qué sufres? ¿Que estás experimentando un momento de terror? Pregúntate, ¿estoy sufriendo igual que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz? El sufrimiento de Job describe en la Biblia como un hombre justo, temeroso de Dios. Representa la máxima prueba de fe ante la adversidad extrema. Perdió su riqueza, sus hijos, su salud, llagas dolorosas, una sarna impresionante en un solo día, permitidos por Dios para demostrar su integridad ante el adversario de nuestras almas. Él se sostuvo en fe a pesar del dolor y el cuestionamiento de muchos de sus amigos. El libro de Job nos habla de la pérdida total e incluso injusta, del dolor físico y también emocional. Nos habla del propósito de la prueba. A diferencia de la creencia común que el sufrimiento es un castigo, la historia de Job nos muestra que el dolor puede ser una prueba de verdadera fe y fidelidad, sin relación directa con los errores cometidos. ¿Será que Dios está probando tu fe? ¿Será que en este momento Dios está probando nuestra fidelidad? Que aún en la circunstancia en la que nos encontramos, aún le seguimos, aún le alabamos, aún le amamos y aún le bendecimos por encima de lo que nos acontezca. La respuesta de Job cuestionó el motivo de su sufrimiento. Job se negó a maldecir a Dios. Lo veremos más adelante. Y por otro lado, hay un silencio de Dios y hay un final espectacular. Pero Dios responde a la angustia de Job al final, no con explicaciones, sino mostrando su soberanía y sabiduría. Y en esta dimensión, muchas veces no alcanzamos a discernir por qué Dios provoca o por qué Dios permite o por qué Él hace que esto acontezca. Así que vayamos a ese precioso libro, el libro de Job, que aborda el problema de tu sufrimiento, el problema de mi sufrimiento. Y esto es completamente humano. Esto habla de ti. Esto habla de mí. Dios no depende de las circunstancias. Así que, sugiriendo que la verdadera confianza en Dios para nosotros no debe depender del clima, de las crisis, de las enfermedades y de toda clase de lucha que podamos experimentar. En el capítulo 1 del libro de Job dice la Escritura: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos habla de un jefe patriarcal, tal vez príncipe del desierto, y como se decía en aquellos tiempos, incluso rey, de vasta riqueza e influencia, de fama, pero con un nivel moral y espiritual elevado. Pregúntate, ¿yo tengo ese nivel espiritual y moral elevado? La fama de Job era por su integridad, por su piedad y su benevolencia. Un hombre bueno que vamos a empezar a ver que padece reveses tremendos en una vida repentina y abrumadora. Le nacieron hijos e hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas
de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados. Y era aquel varón grande, el más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de aquellos, de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Tú que eres padre, tú que tienes a tus hijos, estás ocupado, no preocupado, ocupado por la vida, por el testimonio, por el desempeño de tus hijos a los ojos de Dios. Así que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a sus hijos y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Un hombre bueno que padeció reveses tremendos, que le vinieron tan repentina y abrumadoramente, que es el caso que se supo de cerca y de lejos. Era el tema de la conversación y discusión general que asombraba a todos por doquier. Los sabeos robaron su ganado, rayos mataron sus ovejas, los caldeos se llevaron sus camellos, un torbellino mató a sus hijos, Satanás le hirió de una enfermedad asquerosa. Todo fue tan repentino. Los sabeos eran del sur de Arabia, descendientes de Sem. Los caldeos eran del este, de la tierra de Abraham. Así que comienza una prueba tremenda para la vida de Job. Nos presenta un hombre inmerso en la prosperidad y en la fe, que es probada tras el conflicto, donde Dios permite que el enemigo de nuestras almas destruya sus bienes, incluso a su familia. Tiene una restricción: no puede tocar su alma. En este consejo espiritual celestial, Satanás desafía a Dios argumentando que Job solo es fiel porque tiene bendiciones. ¿Tú le eres fiel a Dios por lo que Él te da? ¿Tú le eres fiel? ¿Vas a la iglesia porque Él te bendice? ¿O vas a la iglesia porque le amas? Dios permite que Satanás pruebe a Job con una única restricción: no puede tocar su persona. No puede tocar su persona. Este libro nos habla de esta integridad de Job. Se describe a Job no solo como rico, sino como perfecto, como recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y su piedad era constante, actuando incluso como si él fuera un sacerdote para su familia. Varón, ¿estás actuando como sacerdote en tu vida? ¿En la vida y en la dinámica de tu familia?
Dice el 20 que entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros nos manifestamos en los momentos de crisis de lo que realmente somos. Expresamos de la abundancia de nuestro corazón y lo que realmente hay en nuestras vidas. En momentos de calamidad, en momentos de dificultad, levantas tus manos y le alabas y le dices: bendito sea tu nombre. En momentos de gran tragedia, cuando las noticias negativas llegan a tus oídos, tú le dices: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice el versículo 22, no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que en un solo día pierde todo lo que valoraba. Estamos hablando de un proceso tanatológico impresionante a una sexta potencia, porque es un cúmulo de pérdidas. Cuando estamos tan tomados, ligados, estamos sumamente aprisionados a nuestras riquezas, a nuestra comodidad, a la seguridad de nuestro trabajo, y viene la pérdida. Lo primero que hacemos comúnmente es enojarnos, molestarnos y decir: ¿por qué a mí? En un solo día Job pierde todo lo que valoraba. Su reacción es de adoración extrema, en un reconocimiento de la soberanía divina. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Cuando vengan estos momentos de dificultad, cuando las aguas se levanten, cuando las llamas comiencen a arder como hoguera, tu actitud y mi actitud debe de ser como la de Job, una actitud de adoración extrema, reconociendo: no sé qué pasó, no sé qué va a pasar, pero que Dios sea glorificado. Algunos expertos hablan de una teología del sufrimiento. El texto inicial desafía la idea de que la prosperidad siempre es igual a la piedad. En medio del dolor, Job no culpa a Dios ni peca con sus labios, manteniendo su integridad a pesar del dolor. Creemos que a los hombres buenos no les pasan cosas malas. Creemos que a los hombres y mujeres de Dios no les debe de acontecer nada malo. En esta pandemia global, donde vimos cómo gente justa, gente piadosa y próspera, siervos y siervas de Dios, también recibieron la muerte. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre este escenario, la apuesta en el cielo. Así que vayamos al capítulo número 2 y escuchemos su palabra. Y dice la palabra de Dios: que aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién lo arruinó? ¿Dios o el enemigo? Dios está sumamente orgulloso de su siervo, que aún en medio de la crisis, en medio de la fatalidad, en medio de la incertidumbre y el dolor, Job no pecó contra Dios. Job no pecó en contra del Creador. Puedes retener tu integridad aún
en los momentos de crisis? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extienda ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. Le vuelve a dar una restricción. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Como es la cultura oriental y la cultura hebrea, rasgar sus vestiduras, cortarse el cabello y acostarse o sentarse sobre ceniza. Vimos en el capítulo anterior estos 4 mensajeros de la desgracia. Un día negro, un día fatal, un día de crisis. Los bueyes y las asnas fueron robados. Los criados fueron asesinados. Enseguida Job escucha que fueron consumidas por fuego sus ovejas, que un rayo las mató. Los camellos fueron robados, sus criados muertos, y los hijos en un gran viento derribada la casa, donde sus 10 hijos festejaban, matándolos a todos. En lugar de maldecir, Job se rasura la cabeza, se postra y dice, desnudo salí del vientre de mi madre. El Señor dio, el Señor quitó. Así que ahora nos encontramos con que Satanás vuelve a presentarte ante Dios, alejándose o alegando que este hombre dará todo por su propia vida. Dios permite una segunda prueba, herir su cuerpo, pero perdonar la vida, porque Él es el dador de la vida. Tal vez estés postrado, tal vez estés herido, tal vez estés con una parte de tu cuerpo que no funciona, tal vez tienes algo que no es de tu cuerpo, pero Dios es el que te da la vida. Él da la vida y Él la retiene. Él da la vida y Él la pide, porque Él es el autor de la vida. Él es el que dio el soplo de vida. Él es el que permite en tu vida todas circunstancias. Job es herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sienta sobre ceniza y usa un trozo de tiesto, una cáscara para rascarse. Así que ahora nos encontramos con un momento sumamente difícil. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Habló como una mujer fatua, como una mujer insensata que se atreve a querer cuestionar la fe, la actitud y el temor de Dios de su propio marido. Él le dijo, Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿El mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a mi abuela? ¿Por qué a mi pastor? ¿Por qué a mi gran amigo? Y no nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Queremos una respuesta inmediata? Queremos que Dios abra nuestro entendimiento y nos haga entender cuáles son sus planes. Pero Dios es un Dios que trabaja, a veces en silencio, a veces no nos echa las luces, como decimos coloquialmente, para que entendamos. Y a veces nos pone las luces y no discernimos, porque estamos en el enojo, en la rabia, en la frustración, en el duelo. Estamos en ese momento en el que no queremos aceptar la realidad, no queremos soltar las cosas, somos aprensivos. Y vienen 3 amigos de Job. Se cree comúnmente que la enfermedad de Job haya sido de una forma horrible, una lepra complicada,
otros dicen de una elefantitis, hablan de enfermedades asquerosas conocidas en el mundo oriental. Pero llegan sus tres amigos, los amigos de Job, Elifaz, el tematita, Bildad, el suita, y Zofar, el namatita, y luego le oyeron todo este mal que había sobrevenido. Vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarle, para condolerse, los cuales alzaron sus ojos desde lejos y no lo reconocieron, y lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días, 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Dicen los tanatólogos que cuando no tienes nada que hablar ni que decir, que te engrapes la lengua y la boca. Y así lo hicieron sus amigos. ¿Te puedes imaginar tú, con esta falta de dominio en nuestra boca y en nuestra lengua? Muchas veces no te sientas aludido. Es una forma de reflexionar. Quiero decirte, ¿aguantarías conmigo 7 días y 7 noches sin hablar? ¿Y estar contemplando el dolor de tu mejor amigo? Elifaz, el tematita, era un descendiente de Saúl. Bildad, el suita, tal vez era descendiente de Abraham y de Sétura. Pero Zofar, namatita, era un descendiente de una vecindad desconocida. Eran 3 príncipes nómadas del desierto. En aquellos tiempos todavía reyesuelos. Eliú, el busita, era descendiente de Nacor, hermano de Abraham. Así que estamos hablando de que estos varones llegan a contemplar, porque su deseo es condolerse y consolarse. ¿Cuáles son las claves de este capítulo número 2? Estamos hablando del sufrimiento en Job. Estamos hablando del testimonial de un libro poético que nos trae luz acerca de la voluntad de Dios y el sufrimiento humano. Bien, pues hemos visto que se narra esta intensificación del sufrimiento de nuestro protagonista. En Job es el papel principal. Imagínate y proyéctate tú. Perder a tus hijos, perder tus bienes, perder tus ganados, tus siervos, y trayéndolo presente, perder tus autos, tu cuenta bancaria, y aún así poder decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. A pesar de la angustia física, del consejo de su esposa de maldecir a Dios y de morir incluso, Job mantiene su integridad. Me llama la atención la actitud de la esposa, porque ¿estaba por amor a Job o estaba por amor a los beneficios? ¿Amaba a Job o amaba las riquezas de Job? Estaba ahí haciendo presencia porque él era un hombre, ¿sí?, que temía a Dios, un hombre rico, de buen testimonio, un hombre íntegro. Satanás argumentó que el hombre daría todo por su vida y por lo que Dios le permite tocar, pero sigue poniendo límites. El enemigo de nuestras almas tiene límites, pero mayor es el poder de Dios en nuestras vidas. A veces, ciertamente, el mal se enseñorea de nuestras vidas porque le abrimos puertas al enemigo, porque pecamos,
deliberadamente y también abandonamos nuestra relación con Dios. Pero el enemigo, Satanás, no tiene parte ni suerte en tu ser y no puede hacer nada que Dios no le permita. El Señor lo reprenda. Job es herido por esas llagas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla, y ahora es esta situación de una pérdida de salud. Y todos aquellos que hemos experimentado la pérdida de salud o que hemos vivido una enfermedad difícil, aquí es cuando nuestra fe entra en crisis y se paraliza. Aquí es cuando el temor crece en nuestra vida. Y muchas veces hacemos un escenario del cual Dios no va a permitir. Nuestros pensamientos nos traicionan. Vienen pensamientos de muerte, de desesperación, de descrédito, de incredulidad. Y también aceptamos que incluso Dios no nos ama, y eso no es cierto. La tentación y firmeza de parte de su esposa de maldecir y morirse, él responde sabiamente: ¿aceptaremos solo el bien y no el mal de parte de Dios? Los tanatólogos dicen que en este proceso de crisis pasamos a un proceso de no aceptación, pero una vez que aceptamos, podemos comenzar a asimilar las cosas y tener pensamientos más claros para tomar decisiones. Acepta la voluntad de Dios. Agradécele por lo que estás viviendo, aunque sea completamente opuesto, aunque no te favorezca, e incluso tú te creas o has creído que es una maldición. El silencio de sus amigos es esta empatía, y a veces es el mismo silencio de Dios, que no nos contesta, que no da respuesta, pero que está acompañándote. Aun cuando pases por las aguas no te inundarán. Y aun por la llama no arderá en ti, porque dice el Señor: yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te defiende, que te sostiene, que te guarda. Así que lleguen a consolarle, y Dios quiere consolarte en esta noche, en esta tarde, en este día. Él quiere consolar tu vida. Pero al ver la gran multitud de dolor, ellos también lloran, porque ese es el corazón de Dios. Él dice que llores con los que lloran, gózate con los que se gozan. Y para eso existe también los amigos, la familia, para mostrarte que Dios está contigo. Cuando viene un familiar, cuando viene un amigo, es Dios en ellos para consolarte, para ayudarte y permitir que tu vida sea consolada. Este capítulo nos destaca la resiliencia de Job y su negativa a pecar con sus propios labios ante una tragedia extrema. ¿Imitaremos a Job aún cuando vamos de crisis en crisis? ¿Imitaremos a Job aún cuando acabamos de salir de un problema o estamos entrando a un problema y pasamos a uno superior? Es Dios que en esta noche y en esta hora, en esta tarde, Él quiere consolarte. En el capítulo 3, Job entra en una crisis como podemos entrar todos nosotros. Job no es un ángel. Job no es el primogénito hijo de Dios. Job es un hombre igual que tú y yo. Después de esto abrió Job su boca, maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea que el día sombrío no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas, sombras de muerte, repose sobre el nublado, que
lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad y sea contado entre los días del año, ni venga el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, y describe toda una gran tristeza que proyecta su corazón y no es para menos. Maldice el día de su nacimiento porque él desea que ese día no hubiera habido luz sino oscuridad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da luz al sufriente y vida a los de ánimo amargado? Dice el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron de rodillas? ¿Por qué no me recibieron las rodillas y los pechos para que me amamantase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Los reyes y con los consejeros de la tierra que reedificaron para sí ruinas, o con los príncipes que poseerían el oro y que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y está haciendo toda una serie de argumentación porque él mismo así se siente. Desolado, sin futuro. Él anhelaba la muerte. Él ve el sepulcro como un lugar de descanso donde los esclavos son libres de sus señores y además cesa la inquietud. Estamos hablando del lamento, el deseo de no haber nacido. Después de 7 días de silencio absoluto con sus 3 amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, Job definitivamente rompe el silencio en este capítulo y da un cambio radical. A diferencia de los capítulos anteriores donde Job es paciente, aquí vemos un Job quebrado, un Job completamente humano, un Job honesto que dice lo que siente y eso es válido. No, que no maldice a Dios, pero sí maldice su propia existencia. Y la pregunta es, ¿tú quién eres? ¿No eres creación de Dios y obra del autor de la vida? Estamos hablando de un momento crucial en Job porque definitivamente es honesto. Y se vale decir, me molesta, Señor, me siento impotente, Señor, no entiendo por qué, estoy enojado, estoy completamente desesperado, me siento con temor, Señor, esto es lo que me pasa en mi interior, porque en el interior es como un volcán de emociones que explotan y que fluyen. Dios no se enoja porque tú le digas lo que sientes, siempre y cuando no deshonremos su nombre. Esa es la respuesta a las pérdidas de Job. Esa pérdida material de toda su riqueza, ganado y tierras. Esta pérdida social con sus criados, su estatus como ese hombre grande de Oriente. Esa pérdida familiar porque perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Esta pérdida física porque su salud total fue quebrada. Compárate tu enfermedad con la de Job. Compara y pesa el peso de tu pérdida contra todo lo que experimentó Job como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Perdió ese apoyo emocional que pudiese haber sido su esposa y esa paz mental. ¿Qué no perdió Job? Lo único que no perdió fue la vida. Deseaba haber no nacido. Anhelaba la muerte y es lo más natural. Su descripción del reino de los muertos es sublima, pues lo mira como una liberación del sufrimiento de esta vida. Pero dice Eclesiastés que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento y tiene gran sabiduría escondida.
Más adelante, Dios lo reprende por su ignorancia acerca de la muerte, por supuesto, al final de este libro, en Job 38:17. Pero según la enseñanza de nuestro amado Cristo Jesús, los malos no cesan de perturbar. Mateo 25:41. En las discusiones que siguen, Job habla 9 veces. Elifaz 3, Bildad 3, Sofat 2, Eliú 1 y Dios una sola vez contundente. El debate fue un debate general desapasionado. Aunque a veces se nota gran emoción, no siempre fue fácil argumentar. En algunos pasajes nos preguntamos si ellos mismos sabían exactamente de lo que trataban de expresar, porque incluso hasta nos llegan a confundir. Creemos que es Dios hablando, o en otros momentos creemos que es Job el que está hablando, pero no. A no ser que haya buscado ver cuál lucía mejor en su retórica. Y en verdad, muchos trozos son realmente sublimes y que nos dan inspiración y aún siguen nutriendo nuestra fe. En muchos puntos parece armonizarse, pero en otros completamente opuestos. Los argumentos principales parecen ser esos de sus amigos. Piensan que toda aflicción le viene a un hombre como castigo de sus pecados. Y comúnmente usamos este versículo: la paga del pecado es muerte, pero literalmente es cierto. Si tomamos este versículo, tiene un gran poder, es contundente, pero no siempre. La aflicción viene por nuestros actos. ¿Y qué si sufrimos grandemente? Esto es en sí una prueba de que hemos pecado grandemente. Y tampoco es cierto. Y si nuestros pecados no son manifiestos, el sufrimiento es prueba de nuestra hipocresía, porque supuestamente salen a la luz. A veces ninguno de estos te acomoda. Pero si alguno de estos argumentos te acomoda, arrepiéntete y conviértete y vuélvete al Señor. Vuelve tu corazón a Dios. La idea del joven Eliú parece ser que el sufrimiento se le venía al hombre no tanto como castigo del pecado, sino para evitar que peque. Es un correctivo, más bien punitivo. El discurso de Dios en medio del torbellino lo vas a poder leer hasta el final de este libro. Parece indicar que Dios, desde su punto de vista, piensa que el hombre, en su mente finita, porque tú y yo somos seres finitos, hay una finitud en nuestra existencia, viviendo en un mundo en el cual ve todas las cosas que no puede comprender, porque nuestra mente está completamente limitada, y rodeado de poderes ante los cuales es tan impotente. No debe esperar poder comprender todos los misterios de la creación y de el gobierno divino en este universo. Hay una gran lección para nuestras vidas. No esperes en esta hora. A veces pasan meses y a veces años para comprender por qué Dios ha permitido tu sufrimiento. La gran lección del libro entero parece ser que al final, soportando con paciencia sus sufrimientos, Job llega a ver a Dios y es abundantemente premiado. Yo te pregunto, ¿cómo estás recibiendo este sufrimiento? ¿Cuál es la lectura que tú le das a tu propio sufrimiento? ¿Estás en depresión? ¿Estás en negación? ¿Continúas en una actitud de no aceptar lo que Dios ha permitido a tu vida? En una clase de teología, y hablábamos de ética y de la soberanía de Dios, muchas veces las personas sufren por la voluntad de terceros, mas no por la voluntad de Dios. El que asalta y mata, no era la voluntad de Dios que la persona muriera, pero el asaltante decidió sobre esa vida.
La persona que tiene un accidente, que tiene licencia, que tomó su curso para manejar, que respeta todas las reglas de tránsito, pero que viene un auto de un borracho, de una persona irresponsable que no le dio mantenimiento a su auto, de un auto que no estaba asegurado, de una persona que apenas aprendía a manejar, de una persona que venía con efectos de drogas y se estampa contra este hombre, esta mujer con una calidad de vida productiva, amante de su esposa y sus hijos, y choca, lo chocan y muere. Él no decidió. Las circunstancias, por el poder que hay en terceros, el poder de decidir, el poder de accionar, no de un poder divino ni de un poder superior. Y nos preguntamos por qué Dios permite que haya tantos niños sin hogar, abandonados, tantas mujeres solas. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite los asaltos, las violaciones? ¿Por qué Dios permite que gente inocente esté en la cárcel? No es porque Dios lo haga, porque Dios respeta el libre albedrío de cada ser humano, pero todos algún día responderemos en el tribunal del Señor, y cada uno será llamado a responder por nuestros actos. Pero en este momento se trata de ti, de tu persona y de tu vida. ¿Responderías igual que Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Actuarías como Job en retener tu integridad y en ningún momento pensar mal en contra de Dios? ¿Imitaríamos a Job en esa resiliencia, en ese silencio, en ese tratar de entender que lo que Dios permite es bueno y que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor conforme a su propósito? Hemos sido llamados. Es momento de soltar, es momento de dejar ir, es momento de abandonar lo que te está haciendo daño, de perdonar al que te lastimó, de pedir perdón al que lastimaste. Este es el tiempo de la salud, este es el tiempo de restauración, este es el tiempo de permitir que en el silencio de Dios Él actúe para sanarte, sanar tu mente, tus emociones, tu corazón y tu propia vida. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Estás escuchando Tiempo de luces y perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Yo soy Israel Itamar Rodríguez, soy director del Instituto de Formación Urim y Tumim. Soy maestro, soy pastor, nos ubicamos en la Ciudad de México y hoy tengo la bendición de compartir contigo la información sobre el Bachillerato Teológico Ministerial. Por cierto, arrancamos el 18 de abril del presente año. Como director del Instituto de Formación, estoy muy emocionado
por invitarte a unirte a esta experiencia. Nuestro propósito es formación ministerial, formar pastores, maestros, evangelistas, misioneros y toda clase de líder que quiera servir a Dios con excelencia. Los atributos de nuestra capacitación es que es gratuita, que las clases son en línea, en fines de semana, tal vez matutino o vespertino, y contamos con una plataforma educativa. Nuestras materias arrancan con el curso propedéutico, tenemos materias bíblicas y exploramos el Antiguo y Nuevo Testamento, contamos con toda una serie de materias teológicas bíblicas que van a ayudar a cimentar tu fe. También contamos con materias complementarias acorde a tu ministerio. Y por supuesto, contamos con 2 importantes talleres de lenguas bíblicas, hebreo y griego bíblico. Nuestra oferta, como te lo he dicho, para este curso propedéutico que arrancamos el 18 de abril, es gratuito, todos nuestros materiales, el acceso a nuestras clases en línea, son clases dinámicas, son clases prácticas y útil para tu vida secular y tu vida espiritual. Contamos con 4 materias: vocación y llamado, computación, métodos de estudio y un taller de autoconocimiento que va a acelerar tu aprendizaje. Así que te invitamos a que por favor te inscribas con nosotros. Son 6 cuatrimestres, cada cuatrimestre contiene 2 módulos, en cada módulo hay 3 materias y una lengua bíblica, es en fines de semana, gratuito, y lo único que necesitas es tener un dispositivo, acceso a internet. Te confirmo 4 características sumamente importantes de nuestra formación y cómo es la configuración de nuestro instituto bíblico. Enseñamos teología bíblica, es decir, sana doctrina. Nuestra experiencia en la comunidad es interdenominacional. Además, somos multinacionales con alumnos de más de 15 países y todo en habla hispana. No te puedes perder esta importante oportunidad. Forma parte de nuestra comunidad. Inscríbete en el curso propedéutico del Bachillerato Teológico Ministerial en esta segunda promoción en el grupo 2026-B. Accede a nuestra cédula de participante, pregunta en nuestras redes sociales. Estamos para servirte. No dejes pasar esta oportunidad. Dios te bendiga. Libro de los Salmos, capítulo 91. De la Biblia, Dios habla hoy. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio,
del Altísimo, tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos.